Hoy vamos a ver cómo grabar librerías de color, gobo, bin y extra. Estos 4 tipos de librerías se comportan prácticamente igual, cada uno en su categoría. ¿Qué es lo que grabo en cada una de esas librerías? Bien, pues lo que grabo en cada una de esas librerías son los valores para un color, por ejemplo el rojo, o un gobo, por ejemplo estrellitas, en cada tipo de fixture que tengo en el patch, y luego lo podré aplicar para cualquiera de los fixtures. Lo grabo en un tipo y lo puedo aplicar a cualquiera de los elementos de ese tipo. Entonces voy a ir al patch de fixtures, doble clic a fixture, voy a abrir por ejemplo el primero en edición, y en esta columna de librería veo exactamente qué parámetros voy a grabar en cada una de las librerías. Por ejemplo, en color voy a grabar estos 6 parámetros, en gobo voy a grabar estos 4 parámetros, en extra estos 2 y en bin estos 4 parámetros. Si no quisiera uno y ya lo tengo muy claro, lo puedo quitar de la definición del tipo. Yo lo voy a dejar como está. En principio suelen ser los importantes y se suelen coger todos para asegurarnos de que cuando elijo un color no se ha quedado metido el corrector o un color virtual, en fin, todo lo que está, ¿no? Voy a salir sin guardar porque no quería guardar nada y voy a elegir esta vista que tengo editada porque me resulta más fácil, ¿no? Aquí tengo un plano del teatro en 3D y aquí voy a tener la simulación. Entonces, en esta vista ya veo que tengo una parte de fixtures o de luces colocadas aquí arriba en una estructura móvil que se mueven con el canal 29, bajan hacia el escenario y que son un poco una estructura aparte para efectos, ¿no? Entonces me voy a centrar en lo que es la parte de la caja del escenario. Ahí que tengo, pues tengo los cambios de color y tengo los DLX. Entonces voy a hacer lo primero unas librerías de color para estos. ¿Con qué fin voy a hacer las librerías de color? Que las puedo hacer o no, y que luego durante el espectáculo iré grabando colores que voy a utilizar seguramente que más. Pero yo de momento, incluso antes de empezar el show, yo en estos scrollers tengo una serie de colores de gelatina que no puedo variar, mientras que en los DLX, como son de mezcla, tengo todos los colores que busco. Entonces estoy buscando tener un conjunto de colores igualados para scrollers y DLX que van a estar muchas veces juntos en la escena, ¿no? Bien, pues voy a coger un scroller y un DLX, les voy a dar nivel, están a valor home, a blanco, y si no, además le podemos confirmar, decir todos estos a blanco. Es una diferencia del color de la lámpara en sí. Yo el scroller no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el color del DLX. Entonces selecciono el DLX, busco un color de paleta que se le parezca un poquito más, por ejemplo este, y lo voy a ajustar directamente aquí. ¿Cómo? Pues le voy a quitar un poquito de azul que yo creo que le sobra, un poquito de verde y un poquito de azul. No, verde no tanto, más azul. Y ahí cuando ya se me parecen los colores, pues directamente grabo esto como color 1. Este color de aquí y este de aquí. ¿Cómo lo hago? 2 veces color, color, color. Por defecto va a ser el 1 y la tecla REC. Y aquí ponemos blanco scroll. Y ya tengo el primer color. Selecciono otra vez el scroller. Voy a activar esta rueda porque esta tecla, la función wheel, porque me va a ayudar. Hago clic sobre el scroller o clic sobre el encoder físico de la mesa y voy a buscar el siguiente color, el ámbar. Ahora voy a buscar este otro color. Vengo a mi DLX, me da igual que sea este que otro. Busco un color de partida, por ejemplo este, y lo ajusto. Voy a quitar azul y también voy a quitar un poquito de verde. Ahí me parece que está bastante, voy a acercarlo para que lo veáis, bastante más conseguido el color. Pues color, color, REC, ahora doy a la tecla REC del teclado y este es mi ámbar del scroller. Vale, y así puedo seguir haciendo colores, ¿no? Voy a coger el scroller, selecciono sobre qué, doy al siguiente paso, que es otro ámbar. Bueno, en lugar de hacer el ámbar voy a coger este amarillo, porque no sean todos tan iguales y lo veamos claro, ¿no? En este busco un amarillo que se le parezca y a este amarillo le sobra claramente verde.
Una vez que lo tengo ahí y ya se parecen, pues color, rec, amarillo, scroll. Vale, entonces tengo ya mis 3 colores de librería de color, que son estos 3. Lo ideal es hacerme los 11 que tenga el scroll. El scroller. Entonces ahora, cogiendo cualquiera de los focos que tenga, puedo aplicar esos colores. Lo puedo llevar al blanco de mi librería, lo puedo llevar al ámbar o lo puedo llevar al amarillo. Y el color queda bastante homogéneo. Es un trabajo que hago una vez, que me va a tocar repetirlo muchas veces, pero si lo guardo aquí ya nunca más lo tengo que repetir, simplemente lo saco, ¿no? ¿Qué es lo que hemos grabado en esto? Bueno, pues aquí ya estamos viendo que cuando saco un valor de librería, en lugar de ver el valor o el color, veo que lo que tengo es el color 3, que es el amarillo del scroller, y esos son mis valores, ¿no? Si voy a color 1 exam, ¿qué es lo que tengo grabado en esa librería? Bueno, pues lo que tengo grabado en la librería son dos tipos de fixtures diferentes y los valores para ese color en cada uno de los tipos, ¿no? Para un color, para otro color y para otro color. Entonces, lo que sea en escena parece que no coinciden, pero en la pantalla de escena no coinciden, pero en la escena real sí que coinciden. Cierro. ¿Qué era lo que grabábamos en las librerías de posición? Por compararlo, posición 1, examen. Lo que grabábamos en las librerías de posición era realmente todos los elementos que estaban a esa librería con su conjunto de valores. Daba igual que fueran del mismo tipo, porque esto sí que depende de cada ítem, de cada fixture. Entonces, una librería un elemento que nos hubiera metido en la librería, no le podíamos devolver los valores XY, ¿no? Pero en el caso de color, no es un color que he grabado por un tipo. Entonces, el amarillo de scroll en los DLX es ese valor. Así podría ir grabando todos los colores que tengo en los scrollers. Ahora voy a cambiar de tercio y voy a intentar hacer algunas librerías de color, por ejemplo, para la parte de efectos. Lo primero que tengo que hacer es coger el canal 29, que es el canal del motor, y llevármelo a full. Lo que he hecho es bajar la estructura. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues directamente lo voy a cargar en un submaster, que lo voy a llamar motor efectos. Bien, cierro el submaster y lo saco arriba. ¿Para qué? Este motor lo que está haciendo es bajarme la estructura. Bien, entonces ahora si cojo, por ejemplo, estos dos y estos 4 del círculo, bueno, pues ya veo los colores. Voy a coger mejor simplemente estos, los voy a bajar, ¿no? Y con estos veo para comparar los colores. Lo que habíamos hecho con este potenciómetro de aquí, a ver eso es, lo disparamos. Lo estoy intentando que lo veáis con luz y no hago nada más que quitarla, ¿no? Vengo aquí, si yo me llevo el motor, suben para arriba, y si le vuelvo a dar o a activar el motor, lo que hago es que bajo para abajo y los veo. Entonces simplemente lo he hecho para poderlos ver. Como ya no los necesito, quito los submaster. Entonces aquí haríamos lo mismo, ¿no? Tengo los dos canales, tengo los dos fixtures, perdón, y vemos claramente que este es de rueda de color, y mientras que el otro es de mezcla. Entonces en estas ruedas de color, bueno, del blanco no tengo nada que decir, que ni lo grabo. Entonces voy a seleccionar tengo wheel activado, voy a ir a color sobre este parámetro de rueda y voy a buscar el primer color, que es este rojo. Bien, pues vengo a los míos de cambio, voy a mover un pelín y le voy a poner un rojo que parece que es claro, pero no es el mismo rojo, ¿no? A mí me da la sensación de que le sobra bastante azul, ahí. Bueno, ahí lo tenemos ya un poco mejor. Entonces este color que es el rojo de los mini point, pues lo puedo salvar ya así. Como yo debería haber seguido sacando colores y los seguiré sacando después, a lo mejor estos de la parte de efectos los hago a partir de 50. Entonces, color, minimizo, doy 50 y rec. Y ya he grabado este rojo de los mini.
vuelvo al de color, selecciono color, voy al siguiente color que es el azul, vuelvo al que tenía aquí, busco un azul parecido, por ejemplo le damos a este que no se parece en nada, o a este a lo mejor es el que más se parece, y yo creo que le sobra verde. Bueno, pues le sobra verde, conseguimos el azul, y una vez que más o menos nos... pues grabamos color, 51 rec, 51, fijaros en la línea de comandos que lo estoy metiendo, y rec. Y este es el azul de los mini, o he escrito mini, de los mini. Y así poco a poco puedo hacerme una colección de colores que después voy a poder aplicar en cualquiera de los elementos, ¿no? Evidentemente este azul no lo puedo aplicar a estos, tiene que estar grabado en el tipo. Color 1 exam, este color era de estos dos tipos, para estos dos tipos, para estos dos tipos, y ahora el color 50 es para estos dos tipos y el 51 es para estos dos tipos. Dentro de estos tipos, el Robin tiene órdenes, pero yo en las librerías de color solamente grabo el color del primer orden, porque lo que estoy grabando es el concepto rojo, el concepto naranja, el concepto amarillo, no combinaciones. Ya veremos cómo resolver lo de las combinaciones. Perdón, voy a resetear y voy a limpiar el track, no quería coger ese. Voy a subir simplemente un bin, un bin, un DLX, voy a ir a los parámetros de bin y voy a meter todo el zoom. Vale, aquí lo tengo con el zoom al máximo. Entonces voy a grabar, como estoy en la parte de teatro y los scrollers no tienen bin, lo voy a hacer solamente con este tipo, ¿no? Entonces pulsamos bin, voy a minimizar para que lo veamos, 1 rec, y ya tenemos aquí el máximo. Cierro el cuadro. Me voy a traer aquí el simulador para que no esté pisándome todo el rato el cuadro, ¿no? Toco el zoom, podría grabar esta posición, yo voy a grabar 3 por rapidez y porque se vea claro. Llego aquí, bien, bin, rec, esta es medio, cierro el cuadro y ahora con el zoom a tope me grabo el siguiente bin, rec, y este es el estrecho. Entonces lo he grabado con uno solo, que me venía bien. Es un trabajo que puede ser hasta de taller, no necesitamos ni estar en el escenario. Entonces, a ver, los he cogido con los he cogido así. Les voy a dar nivel, voy a pulsar bin y como en el caso de los colores o de las posiciones, después de este espacio vacío tenemos nuestras librerías. Le damos a máximo, veis que está todo ¿a qué nivel está? Pues al de la librería 1, cuyo texto es máximo, ¿no? Voy a coger, por ejemplo, los pares y le voy a decir que estrecho. Entonces hemos hecho, pues eso, hemos aplicado, hemos grabado de un solo elemento, pero luego lo podemos aplicar a cualquiera de los elementos, ¿no? Y por último nos queda ver un poco las de Gobo, y con las de Gobo os voy a explicar una pequeña opción que hay en los menús para poder hacer más cosas, ¿no? Voy a resetear, voy a limpiar el track, igualmente voy a coger uno cualquiera, y me voy a ir a Gobo para grabar de librerías de Gobo. Entonces, por ejemplo, voy a grabar de esta rueda de rotación, en la parte de index no, sino en la parte de rotación, voy al revés. Voy a coger este y lo voy a grabar. Gobo 1 rec. Y vamos a poner Gobo R1, rotatorio 1. Bien, voy a ir al siguiente. Bueno, a lo mejor no voy a utilizar todos o no quiero utilizar todos. Quiero utilizar este del triángulo que se ve muy bien también. Bien, pues lo grabo. Gobo. Voy a volver a traer esto aquí, que si no lo tengo que hacer en el teclado. Gobo, rec, triángulo. No lo he escrito bien, perdón. Triángulo que rota. Y así puedo ir sacando los gobos que sea.
¿Qué es lo que he estado grabando en estos gobos? Gobo 1 Exam. Lo que he estado grabando son los 4 parámetros, tal y como teníamos indicado en el profile del fixture. Si ahora yo quisiera grabar solamente uno con diferentes velocidades para combinar, iría a menú, User Setup, Editor y Tiempos, y en esta opción de grabación de librerías le diría que solamente lo seleccionado. Entonces limpio el editor, selecciono este fixture, le doy nivel y tengo muchísimo cuidado de no capturar ningún parámetro de gobo, de no coger ninguno, ¿no? Entonces vengo a la rueda de giro y empiezo a dar nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, pues con esta velocidad de giro me voy a grabar una librería. ¿Cómo? Pues igual que me la grababa antes, gobo. Como podré sacar más, le voy a dar el número 10, que me apetece mejor, rec, y aquí le ponemos un speed 1. Ahora cambio la velocidad, a ver, a una muy lenta, a ver si soy capaz, que se note bien. A esta que es muy lenta, gobo, rec y speed 2. ¿Qué he grabado en estas librerías de gobo como la 10? Bueno, gobo, esta exam. Lo que he grabado es solamente el parámetro que tenía en el editor. ¿Por qué he hecho esto y qué es lo que me permite? Pues voy a coger estos parámetros, estos fixtures los voy a subir, los voy a poner en el gobo 1, voy a inclinar un pelín para que lo veamos, voy a coger estos, los voy a subir de dimmer, les voy a poner en el gobo del triángulo y ahora voy a coger todos y los voy a poner a velocidad 1 y están todos girando súper rápido. Si quisiera, por ejemplo, coger solamente los pares o los impares y decirles que giraran despacito, pues ahí lo tengo. Entonces, unos girando rápido, unos girando lento, con un gobo, con otro gobo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la tabla? Pues hemos visto que el gobo 1 se ha puesto en todos los parámetros y encima, porque si lo hago al revés lo acabaría machacando, he estado poniendo unas velocidades de giro que tenía preseleccionadas, que luego puedo variar o no, pero las tenía preseleccionadas ahí, sin afectar a los demás parámetros. Y cada vez que acabamos de grabar algo así, sí que está bien volver al menú, al usuario, al editor y dejarlo del modo normal, que es como nos lo esperamos encontrar siempre, para evitar posibles errores. Voy a limpiar el editor. Voy a soltarlo todo con reset y simplemente hemos grabado 4 librerías sueltas y ya se ve un poco las combinaciones o lo que nos permite hacer así más o menos de repente, ¿no? Simplemente una selección, dimmer, lo voy a hacer incluso dándole con clics a las teclas para que veáis que está todo funcionándome con los tiempos. Meto un dimmer, meto el color que haya elegido de los amarillos, puedo cambiar los gobos de forma sencilla, entonces me es muy fácil tener manejados. Al poner el gobo he quitado, porque ese gobo está grabado en stop, he quitado la velocidad de rotación, que si ahora quiero una lenta pues la pongo ahí y la tengo, ¿no? Entonces es una forma más o menos rápida. También el otro día grabábamos posiciones, que ahí las tenemos. Es una forma más o menos rápida de editar o de buscar escenas con un trabajo que vamos a aprovechar constantemente, ¿no? Incluso de llevármelo a un actor, a donde me haga falta.